Hola a todos, y bienvenidos a la continuación del incidente del silbido, una creación de Diving Leaf. Pero antes de ver los nuevos acontecimientos, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. En los episodios vistos antes, fuimos testigos de la aparición de una entidad conocida como Flowers, una presencia anómala que se manifiesta dentro de partidas de Roblox y altera por completo el comportamiento del juego. Su aparición suele estar acompañada por congelamientos de pantalla, lag extremo y transportes repentinos a escenarios inquietantes, dominados por tonos rojos y negros, como si el entorno entrara en un estado de corrupción. En otros casos, Flowers se infiltra directamente en el juego, suplantando jugadores reales o comunicándose a través de NPCs, con diálogos fragmentados, nombres técnicos y advertencias incompletas. A medida que avanzó la serie, comenzaron a surgir pistas inquietantes, referencias a supuestas violaciones de los términos de servicio, nombres como Roblox Security, Dev00 Flowers, y sistemas internos que nunca debieron ser visibles. Esto dio pie a la teoría de que Flowers pudo haber sido, en algún momento, un sistema automatizado de seguridad que terminó corrompiéndose. El punto más grave llegó en el último episodio, cuando fuimos testigos de que la entidad no solo afectó el entorno digital, sino también al jugador en la vida real. Durante una transmisión en vivo, la víctima sufrió espasmos y perdió el control de su cuerpo, dejando claro que el incidente del silbido no se limita únicamente al juego. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la historia. El nuevo video se llama La Casa del Silbido, y la descripción dice únicamente «Yo también lo escuché». El video inicia con una entrevista a la madre de Helen, cuyos dos hijos utilizaban la cuenta afectada por el incidente. La mujer explica que, tras lo ocurrido, decidió alejar a sus hijos de Roblox por completo. Afirma que uno de ellos quedó profundamente traumatizado, aterrorizado por haber visto algo que nunca debió aparecer en un juego dirigido a niños. Para ella, no importa si lo sucedido fue causado por un hacker, un fallo técnico o un error en los sistemas de moderación automática. El problema ocurrió dentro de la plataforma, y eso lo vuelve imperdonable. Durante la entrevista, la madre es tajante, califica el incidente como inexcusable, critica que algo así haya sido posible en un entorno pensado para menores y rechaza cualquier intento de justificarlo como un simple glitch o un error aislado. Según ella, este caso es solo un reflejo de problemas mucho más profundos, que la plataforma arrastra desde hace tiempo, razón por la cual decidió mantener a sus hijos alejados definitivamente. Tras la entrevista, el video cambia de enfoque y presenta a Aidan y Owen, dos creadores de contenido que normalmente realizan videos más ligeros, pero que en esta ocasión aseguran estar investigando un caso serio y poco recordado dentro de Roblox, el incidente del silbido, el cual, según afirman, habría provocado hospitalizaciones e incluso varias muertes. Ambos explican que están intentando llegar al fondo de lo ocurrido, y para ello, presentan a un invitado anónimo que asegura haber trabajado anteriormente en Roblox. Este testigo afirma que la plataforma ha sido consciente del problema durante años, especialmente desde acusaciones graves que dañaron fuertemente su reputación. Según su testimonio, la compañía ha intentado eliminar el problema en múltiples ocasiones, pero nunca ha logrado erradicarlo por completo. Describe la entidad como algo similar a un parásito, que siempre regresa sin importar los intentos por eliminarlo. Señala que el material confirmado sobre su existencia es extremadamente raro y que cada vez que se le encuentra, su comportamiento se vuelve más agresivo. También menciona que, con el paso del tiempo, la anomalía ha evolucionado, volviéndose más inteligente, más cuidadosa y cada vez más difícil de detectar. En ese momento, se plantea cuánto tiempo ha estado presente. How long has it been? There's footage shown by VBleaf indicating that it was there since the beginning. Okay. I don't know how many know about this, but that is not from 2008. However, I don't really know how long it was there. I've been working for years, but I know the tragic incident with Torchwood was actually the earliest confirmed footage. Luego, el video continúa presentando a Glove y Colin, dos de los tres amigos que ya habíamos visto anteriormente en el episodio Roblox Obby. Sin embargo, respecto al tercer integrante del grupo, Shrek, se revela una noticia trágica. Colin explica que,
Meses después de lo ocurrido en aquel OVI, Glove siguió viendo cómo Shrek era acosado repetidamente por la misma entidad. Según relata, Shrek nunca quiso dejar de jugar, a pesar de las advertencias, y continuó entrando una y otra vez al juego, hasta que su estado mental comenzó a deteriorarse gravemente. Con el tiempo, Shrek habría perdido completamente la estabilidad debido al constante hostigamiento, y finalmente decidió alejarse, desapareciendo por completo. Esa fue la última vez que tuvieron contacto con él. Sus últimas palabras, según Colin, fueron que siempre los había querido y que los consideraba grandes amigos, pero que sentía que se había convertido en un peligro para ellos y para las personas de su entorno. Glove cierra el segmento diciendo que extraña a su amigo, pero que espera que, lejos de Roblox, su vida haya sido mejor después de todo lo ocurrido. Tras recopilar todos estos testimonios, Aidan y Owen llegan finalmente a una conclusión. Deciden cazar a la entidad por su cuenta. Explican que, tras analizar múltiples avistamientos y entrevistas, entienden que los encuentros con esta anomalía son extremadamente raros, pero también altamente peligrosos, capaces de provocar hospitalizaciones e incluso la muerte, tal como se ha documentado en distintos artículos. Señalan además que el incidente del silbido se ha convertido en una tragedia de la que muchos creadores han sacado provecho, y aseguran que su intención es detener esto y evitar que haya más víctimas. A continuación, detallan su plan. Primero, crearán juegos privados, ya que la entidad parece forzar su aparición en espacios cerrados, como ocurrió en el caso de Torchwood, y probablemente también en el incidente del trío, dado lo vacío del mapa en el que se encontraban. Para aumentar las probabilidades de un encuentro, utilizarán mapas simples y vacíos, como una base plana, e incluso recrearán el mismo OVI visto anteriormente. Pero eso no es todo. Afirman haber preparado 500 bots, los cuales permanecerán activos en distintos servidores privados durante horas, días o incluso meses, esperando cualquier señal anómala. Cada bot estará correctamente programado para detectar la aparición de cualquier humanoide y enviar una alerta inmediata. De este modo, Aidan y Owen podrán ingresar rápidamente al servidor donde se detecte una anomalía. Con todo el plan listo, el video deja claro que la cacería del silbido acaba de comenzar. Tras esto, el video avanza 6 meses en el tiempo. Durante ese periodo, Aidan y Owen continúan monitoreando los servidores hasta que, finalmente, uno de los bots detecta una anomalía. We got a signal? We got a signal! Owen, wake up! Ambos despiertan de inmediato al recibir la señal y confirman que el parásito ha sido localizado. Aunque al ingresar al servidor no encuentran nada al principio, pronto distinguen algo extraño a lo lejos. Momentos después lo confirman. La entidad finalmente ha aparecido. Tras meses de espera, Aidan admite sentirse aliviado de haber llegado por fin a este momento. En lugar de repetir el enfoque agresivo del caso de Torchwood, ambos deciden intentar algo distinto, mantener una actitud pacífica frente a la entidad, con la esperanza de observar su comportamiento sin provocarla. Tras pasar 3 horas sin respuesta del NPC, deciden copiarlo con un exploit para analizarlo. El resultado es inquietante. El NPC no tiene script ni código alguno, es decir, que está totalmente vacío. Cuando Aidan propone matar o empujar al NPC del mapa, debido a que ya está aburrido de no saber qué hacer, el juego comienza a fallar. Cortes de imagen, lag y comportamiento anómalo. Al hacerlo, Aidan entra en un bucle, repitiendo la misma frase y dejando de responder con normalidad. Doesn't even have the speech bubble that Torchwood mentioned. Yeah. Well, you could have at least waited a second or something. We waited for way too long. Yeah, but still, what the hell, We dude? waited for way too long. I get that, but seriously, this is supposed to be We professional. waited for way too long. Aiden? We waited for way Dude? too long. Aiden! We waited for way too Dude, long. okay, I'll drive to your home with my laptop. Just hold on. We waited for way too long. Don't worry, dude, I'm We on my waited way. for way too long. What time is it? Mientras Owen escucha a Aidan repetir la misma frase en todo este rato, vemos la perspectiva de Aidan en la siguiente escena, y esto es lo que ve. Owen, can you hear me? Owen? Bruh. Okay, let me just analyze the location of this place. I guess there's no other choice. Let me see if I can even turn.
Okay, how lovely. My best option is to just leave. Esto confirma que, mientras Owen observa a Aidan completamente inmóvil y atrapado en un bucle verbal, Aidan ya no se encuentra en el mismo servidor. En paralelo, es trasladado a otro escenario distinto, aislado del entorno original y totalmente bajo la influencia directa de la entidad, lo que evidencia que la experiencia de la víctima ocurre de forma separada y no es visible para los demás jugadores. El mensaje Audio Device Connected no es accidental. Indica que Aidan ha pasado de un fallo del juego a una interferencia directa del sistema, donde el audio se convierte en el medio por el cual la entidad ejerce control. Luego vemos a Aidan en un escenario abstracto, un entorno que cambia de colores de forma constante, acompañado por un sonido sobresaturado y molesto. En ese momento, el micrófono de Aidan es desconectado. Sin embargo, aún así, se sigue escuchando una frase repetida en bucle, lo que resulta inquietante. Aidan comienza a recorrer este extraño lugar, observando varios cuadros perturbadores colgados en distintas paredes. Se trata de un espacio con múltiples esquinas y un pasillo bastante largo, donde los cuadros podrían no tener un significado claro en un inicio, hasta que Aidan avanza y se encuentra con uno cuya imagen se asemeja a su propio personaje, lo que sugiere que los cuadros podrían representar a las víctimas que Flowers ha tenido. Aidan continúa avanzando, y esto es lo que encuentra. Let me show you where we erase violations. Lo que aparece es una especie de personaje, similar a los vistos cuando Aidan fue transportado por primera vez, pero mucho más distorsionado, destacando una gran boca con dientes afilados. Aidan aparece entonces en una secuencia que imita los tutoriales de seguridad y moderación de Roblox, mensajes sobre reportar jugadores, advertencias, pruebas de comportamiento y decisiones morales. Sin embargo, todo se presenta de forma incompleta, distorsionada y defectuosa, como si el sistema estuviera roto o corrompido. La frase del comienzo refuerza esta idea. Let me show you where we erase violations. Lo que sugiere que este proceso no busca educar ni corregir, sino eliminar. Durante las pruebas, aparece una flor como indicador de progreso, asociando visualmente todo el proceso con Flowers. El tutorial termina fallando, dejando a Aidan en un entorno blanco y sin salida clara. Al avanzar, Aidan encuentra a dos personajes llamados Sad y Bully, con este último golpeando a Sad. Aidan debe hacer clic en la víctima, logrando que se levante y esté feliz, mientras Bully reacciona con enojo y después escapa. A primera vista, parece una simple prueba moral, castigar al agresor y ayudar a la víctima. No obstante, un mensaje sugiere que Flowers no está evaluando decisiones, sino ejecutando una simulación rota, de lo que alguna vez fue un sistema educativo o moderación. Aidan atraviesa una puerta que no hay nada del otro lado, solo el mismo escenario, y poco después encuentra una figura distorsionada, y al acercarse, los colores de los personajes se van saturando, y esto es lo que ocurre. Tras el colapso del sistema, el video finaliza con un mensaje firmado por Owen. En él, confirma que Aidan sobrevivió a toda la experiencia, pero que fue hospitalizado tras el incidente. Sin embargo, lo más preocupante no es su estado de salud, sino lo que revela después. A pesar de haber implementado hardware y software de seguridad avanzados, la entidad, a la que llama Parásito, logró evadir todas las defensas e infectar su red a través del Wi-Fi. Esto obliga al equipo a realizar un reinicio completo de dispositivos y a detener cualquier tipo de investigación o actividad relacionada con el caso, dejando claro que la amenaza no fue contenida, sino pausada.
En un comienzo, el comportamiento de Flowers parece activarse ante conductas indebidas, agresiones, evasión de límites o acciones que rompen la lógica del entorno, como ocurre cuando Aidan empuja al NPC fuera del mapa. Desde ese momento, Flowers aísla a Aidan del servidor. Mientras Owen lo observa congelado y repitiendo frases sin sentido, Aidan ya se encuentra en otro escenario, atrapado en una simulación separada. Allí es sometido a pruebas que imitan antiguos sistemas de moderación de Roblox, advertencias, tutoriales morales y evaluaciones de conducta. Sin embargo, todo aparece incompleto y defectuoso, dejando claro que el sistema ya no busca corregir, sino ejecutar. Las escenas con Sad y Bully refuerzan esta idea. Aidan toma la decisión correcta, pero no hay recompensa ni resolución. Flowers no evalúa resultados, simplemente reproduce fragmentos rotos de lo que alguna vez fue un sistema de seguridad automatizado. La saturación extrema de colores, la apertura del cielo, la figura observando desde el fondo y el colapso final del sistema marcan el momento en que Flowers deja de ocultarse, momento en que el control se pierde por completo. El mensaje final de Owen confirma lo más inquietante: la entidad, descrita como un parásito, logra evadir defensas reales e infectar la red fuera del juego. Aidan sobrevive, pero termina hospitalizado. La amenaza no fue eliminada, solo contenida temporalmente. Flowers ya no distingue entre culpables e inocentes. Basta con estar cerca y cometer un acto que pueda ser detectado como violación de términos de servicio. Todavía quedan dudas respecto a esta entidad, y por lo mismo, estaremos esperando futuros episodios para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Morcitine.